¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ha sido un día de reconocimientos para tenistas y también para algunos datos positivos en la Argentina. Si no fuera por la inmensa pena que provoca el voto argentino contra Venezuela, combinándose con indeseables seguidores de Trump en nuestra América Latina, el día hubiera sido completo. Porque muchas cosas se pusieron de pie, como Podoroska y el Peque Schwartzman, en actuaciones memorables, en estadios que reflejan la pandemia, pero que también tenían flotando la emoción de cientos de miles de argentinos que siguieron transmisiones apasionantes en las cuales la muchacha de Rosario y el ya consagrado, asombroso Peque Schwartzman, haciéndose tan grandes en el estadio más generoso que hay para el tenis de la Argentina, en una ciudad siempre abierta a las satisfacciones de la Argentina como París, se sumaron a todo lo que podemos contarles hoy, en un día en el que la economía pareció entrar en una verdadera primavera. Pero permítanme, en este reconocimiento, empezar con algo así, deportivo. Podoroska, hablando en la inmensidad de un estadio de Roland Garros, Félix Chartrier, para conectarle a alguna persona en especial que le debe mucho, con enorme gratitud, pero también consciente de la alegría que los deportistas le pueden llevar a millones de argentinos. Ella, el Peque, Messi está aquí en la Argentina, son cosas que se suman y que levantan el ánimo. Sé que hay mucha gente en Argentina viendo mi partido, siguiéndome, hay mucho el apoyo que estoy recibiendo. Quisiera agradecerles enormemente, para mí es muy, muy importante. En Argentina está pasando un momento difícil por la pandemia. Para mí es un honor poder darles esta alegría. Ojalá que sigamos así. En tren de reconocimientos, la Argentina recibió un mimo muy especial de un hombre poderoso de Estados Unidos, en este caso, un gobernador que por supuesto es 1000 veces más decente que Trump, Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, que señaló a la Argentina como uno de los países que supo hacer bien las cosas. Lo que él quiso señalar es, hasta los países que hicieron bien las cosas, como la Argentina, están teniendo problemas, para que se entienda lo que él está padeciendo en estos momentos en los Estados Unidos. All over the globe, the infection rate is going up. All over the globe. Countries that were doing remarkably well are now seeing spikes. Israel has a real problem. EU has a real problem. Canada has a problem. Argentina has a problem. The UK has a problem. And the UK, remember, they were up, they were down, they're up again. Claro, duele a veces que el reconocimiento tenga que venir del exterior, porque adentro es muy difícil encontrarlo, con los medios jugando siempre en contra. Le han hecho muchísimo daño al país, inmenso. Ya no se puede mensurar qué es lo que ha pasado en torno al coronavirus en la Argentina. Pero este mimo, que no es en el momento en que trascendía en todo el mundo que la Argentina hacía las cosas como se debe, sino ahora llega en un día también muy particular de reconocimientos para la Argentina. Por ejemplo, es bueno el que le entrega el Fondo Monetario Internacional al país, a través de lo que dice Cristalina, la actual presidenta, directora del Fondo Monetario Internacional. Cuando dice no queremos que la Argentina tenga que ajustar más, lo dice desde la conciencia de que el Fondo Monetario le hizo mucho daño al país. Y esto va a servir en la negociación que tenga que hacer con Martín Guzmán. Guzmán y Cristalina se llevan bien. El Papa los encontró, los unió, como ya les hemos contado, en el Vaticano, y desde entonces esa buena onda favorece al país. Y hay un gran respeto intelectual de Cristalina por Martín Guzmán. Entonces, se puede esperar una buena negociación que complete la tarea formidable que se hizo con los bonistas privados y que permite a la Argentina respirar. También viene muy bien para la Argentina este dato referido a la producción de autos. Ha crecido un 16%, no es poca cosa, en valores interanuales. La Argentina fabricó 32.000 autos, 32.149, si mal no recuerdo el número, en lo que va de este año. Y esto verdaderamente es muy, pero muy valioso, muy importante. También las motos, se han vendido mucho más motos, 49,5%, motos, 49,5%. En el 2019 teníamos fábricas
que estaban cerrando, ¿se acuerda? Sanela, etcétera, los problemas que se producían con los despidos de gente. El cemento también vendió mucho más, 10% con respecto al año pasado, no es poca cosa, 10% más en el mismo mes que en el 2019 y 13% más de septiembre con respecto a agosto. Todo está muy bien, pero hay que luchar contra todo lo que le da contra a la Argentina. El ministro de Economía se floreó por algunos canales, por su capacidad, pero le tiran con cada pregunta, que por supuesto muchos recogen ese malestar que provocan las preguntas y no las respuestas tan pero tan valiosas. Telefe, el canal de la empresa norteamericana Viacom, siempre tiene algo muy malo, muy negativo, cada día, contra el gobierno de la Argentina. Y de los grandes operadores, pasa un poco inadvertido en la observación general, porque todos vemos mucho más lo que la maldad intrínseca de TN, de Canal 13 y de todos los medios del Grupo Clarín. Pero Telefe tampoco es amigo del pueblo en la medida en que ir contra la democracia de la forma aviesa que lo hacen habitualmente es algo muy pesado de sobrellevar. Un gobierno no puede jugar contra el 75% de las redes sociales, que están en contra, el 75%, y el 90% o más de los medios de comunicación convencionales, que también son plenamente confrontativos y destituyentes con el actual gobierno argentino. ¿De qué manera puede ser un estímulo para un productor que tiene un dólar de 52 pesos con el dólar en el mercado en 150 o después de impuestos en 130 y pico, aumentarle solo por ahí 2 pesos a esos 52 que ya tenía? A ver, Cristina, el dólar que usted menciona de 150, imagino que refiere al dólar del contado con liquidación o al dólar blue. Esos son mercados de un volumen diferente. Argentina es un país de ingresos medios, no es un país de ingresos bajos. Si hoy uno midiese el producto por habitante utilizando el tipo de cambio de 145 del dólar contado con liquidación, eso da alrededor de 4.700 dólares por habitante. Argentina no es un país de 4.700 dólares por habitante. El dólar de referencia para la determinación de los precios es el dólar oficial. Pero los insumos se compran en el dólar, los insumos se compran en el dólar, lamentablemente, a los precios del dólar marginal. Eso lo debe saber usted como hombre de la economía. Eso es incorrecto. Bueno, pregúntele a los productores, ministro, discúlpeme. Yo he hablado con los productores y es lo que ellos dicen. Hablamos con los productores y manejamos la economía argentina, eso es incorrecto. Las importaciones ocurren a dólar oficial, todos los insumos importados se compran al dólar oficial. En lo que va del año, se han comprado insumos en el exterior por más de 20.000, bastante más de 20.000 millones de dólares, todos con el dólar oficial. No es verdad que las compras se tienen que hacer con el dólar real. Imagínese usted ir a comprar a cualquier lado y que allá exijan, en el país que sea, que le paguen el dólar blue. Es impensable. Sin embargo, la pregunta va para hacerle creer a la gente que las cosas son de esa manera. Mire, le voy a mostrar algo que recibimos del CEPA. Muchas gracias, como siempre, a la doctora Julia Estrada. ¿De qué manera en el 2020 se fue mucho menos dinero de las reservas que en el 2019, cuando llovían dólares prestados que ahora hay que pagar para la Argentina? En el 2019, el gobierno de Cambiemos perdió 21.000 millones de dólares de reservas. Desde enero del 2020 hasta el 11 de septiembre pasado, el gobierno actual perdió solamente 2.267 millones, siendo una parte relevante utilizado para pagar una parte de la deuda, esa que ahora nos alivió después de la negociación, pero antes ya había que pagar. Mire este cuadro del CEPA también, gracias a Julia Estrada. Este cuadro es ilustrativo. Allá estaban las reservas bien altas en determinado momento, pero mire cómo la línea baja, casi horizontal, con algunas bajadas y subidas, la última línea, la final, marca 2019-2020, y ahí está lo que se perdió de reservas. Prácticamente lo mismo, y ahora con la pandemia en la República Argentina. Por lo cual, vale la pena dar la pelea y dar la lucha. Es muy difícil, es muy duro. Mire lo que pasa con Carlos Heller. Carlos Heller es uno de los hombres más prestigiosos históricamente de la banca en la República Argentina. Está en un gobierno progresista y él posiblemente sea en esa línea de progresistas de los que más entienden qué es el progresismo. De la mano de esa idea fue gestor
con otras personas del impuesto a la riqueza. Observe lo que le quieren hacer. Productores rurales, sociedades rurales de varias ciudades están promoviendo retirar las cuentas del Credit Coop para herir a Carlos Heller. Un escrache hecho desde la economía. No se discute en argumentos, se discute con la fuerza económica que ellos tienen. Y mientras tanto, la pobreza avanzó, inevitablemente. Neoliberalismo más la pandemia. Estas pirámides que aportó Julián Guarino son muy ilustrativas. Mire las franjas de esas pirámides. La parte de abajo es la más preocupante. Allí tenemos cómo creció la clase media, la clase pobre, la que está en una situación de pobreza extrema, de 20 a 25%. En todas las capas de los más vulnerables, de los más necesitados y de los sectores medios, esta pirámide nos está mostrando un crecimiento. Todo lo que crece en el 2020 con respecto al 2019. No obstante, no cesan de ser tan ambiciosos, pero tan codiciosos, que no pueden entender las necesidades que se dan para la Argentina, de las que habla, en este caso, por Zoom, el presidente Alberto Fernández, en algo que no ha trascendido mucho y vale la pena compartir con ustedes. No nos gusta vivir en esta sociedad que sumerge al 40% de los argentinos en las aguas de la pobreza. No nos gusta. Y eso queremos revertirlo. Y vamos a trabajar para. Bueno, podría ser también Alberto Fernández, bueno, sería imposible. Es mucha la diferencia de sensibilidad. Lo que decía Pichetto antes de Pichetto del archivo, el Pichetto de hoy, porque prácticamente todos los días tenemos un Pichetto para el asombro, un Pichetto de caricatura, pero también un Pichetto que nos habla de lo que sería el mundo, particularmente la Argentina, si estuvieran permanentemente al frente, no 4 años, sino 8 o 10 años, hombres como él. Una gran mentira es que Macri gobernaba para los ricos. Aumentó el gasto de seguridad social de manera exponencial con muchos más planes. Y hacíamos política social, el gobierno hacía política social de Macri, pensando más en los gerentes de la pobreza, dándole a los enemigos, le daba los planes. Fue muy interesante el proceso, porque en realidad esa mirada bondadosa de la ministra Stanley, lo único que hacía era garantizar clientela para los enemigos y adversarios. Fue un error fatídico desde el punto de vista de la política social. El rumbo lo que preocupa de la Argentina. Esta visión del pobrismo, esta visión de que el único camino es el plan, la única salida es Ezeiza. Así que Macri gobernó para los pobres, solo Pichetto, bueno, algunos más. Hay 3 o 4 personajes de la diaria del disparate nacional que se pueden pronunciar de esa manera. Pichetto, exactamente hace un año, gracias a la gente de Debate Mendoza, al colega Carlos Almenara, que nos recuerda episodios de esta naturaleza. Hace un año, Pichetto tenía una gran idea para terminar con la pobreza, aquello de dinamitar las villas, ¿se acuerda? Imagen aberrante de un país que no tenemos que querer ninguno de los que estamos acá. En una villa de acá, la 1114, había 2 colas. Una que manejaba el narcotráfico paraguayo, para no ponerle calificación de nacionalidades porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada que tiene vinculaciones con la marihuana hacia la cola de la venta de marihuana. Y otros muchachos también de afuera del país que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína. 2 colas. Todo esto fue tomado por un dron y después entró la gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire. Ni poniendo al Papa podemos hacer promedio con esto que decía Pichetto desde su enorme sensibilidad social. Hablando de Santo Padre, es bueno reflejar lo que una vez más dice del neoliberalismo y cómo defiende la postura de aquellos que luchan contra la pobreza en cualquier parte del mundo, pero siempre en lo íntimo del Papa hay una referencia que tiene que ver con la Argentina y vale la pena seguir estas palabras. Il pensiero cristiano non è contrario per principio alla prospettiva del profitto,
piuttosto è contrario al profitto a qualunque costo, al profitto che dimentica l'uomo, lo rende schiavo, lo riduce a cosa tra le cose, a variabili di un processo che non può in alcun modo controllare o al quale non può in alcun modo opporsi. La encíclica del Papa es aliviadora, por cierto, para el mundo. Sí, el día iba bastante bien. Podoroska, el Peque Schwartman, la selección que juega el jueves, a mí me dará mucho gusto relatarla en la cadena de Radio Nacional, en todo el país, un reencuentro muy lindo con el fútbol de Messi. Los autos que se fabricaron, las motos que se vendieron, el cemento que invita a pensar en la construcción, el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional a sus errores y al valor que tiene este gobierno. De verdad que era uno de los mejores días para muchos, en especial para quien le habla. Pero de pronto tomamos conocimiento del voto a Venezuela. Y esto es una pena. Ya la semana pasada, o en esta, les habíamos mencionado la visita de un personaje nefasto, que es el embajador de los Estados Unidos a la Cancillería. En los mismos días que Carlos Raimundi había pronunciado un brillante, alentador discurso en la Organización de Estados Americanos. Hubo una protesta de un tal O'Reilly de los Estados Unidos. Clarín puso queja, no era una queja, pero en realidad tenía razón Clarín esa vez. Porque los comunicados que sacaron Cancillería y el embajador de los Estados Unidos marcaba que la línea la pone en ese tema Venezuela el gobierno de los Estados Unidos. Y hoy, a diferencia de México y el coraje de López Obrador, nos encontramos con un voto que da mucha pena. Votar con Piñera, ahora le vamos a mostrar algo, por los derechos humanos de Venezuela denunciados por Bachelet, con todo lo que demoró Bachelet además en decir nada sobre los derechos humanos, cuando le arrancaban los ojos a los trabajadores chilenos que salían a protestar. Hablar de derechos humanos rendidos a los pies de Estados Unidos, que no dice nada de Arabia Saudita, donde a los adversarios periodísticos los cortan en pedacitos, como al periodista Khashoggi, y lo diluyen en ácido. Arabia Saudita está bien porque el petróleo todo en orden con Trump, pero el petróleo de Venezuela no. Estar alineados con un país que mintió para asesinar a 700.000 personas en Irak, como los Estados Unidos, a mí me da mucha pena. Por más vueltas que se le dé, el voto de la Argentina es una pena. Sí, se puede estar con los derechos humanos, pero ¿denunciados por quién? ¿Por Bachelet? Que el Mil Carillas que escribió no puso una sola línea, una sola palabra del bloqueo que padece Venezuela. ¿Con quiénes habló? Si Bachelet viene y habla en la Argentina sobre derechos humanos, libertad de expresión, con Carrió, con Bullrich, y con Pichetto, y con Macri, y con Laura Alonso, ¿qué imagen se llevaría de la Argentina? ¿Qué escribiría sobre las libertades que ya no existen en la Argentina? Aquí no hay libertad de expresión, están terminadas todas las libertades, no vivimos en una dictadura. No lo dicen en un montón de ocasiones. Quiera Dios que no le pase a este gobierno lo mismo que le sucede a Venezuela, estar peleando con ese monstruo, con todo el canallismo continental que se opone a Venezuela por lo que sea, por lo que le dice Estados Unidos. Ojalá que no, pero todo país progresista que tiene un dejo socialista en su manera de ver las cosas, Estados Unidos lo lleva a los extremos que ya conocemos. Es una pena, me parte el corazón el voto, por más que uno lee las explicaciones que se dan. Alicia Castro, que fuera embajadora tan destacada en la pelea, por ejemplo, con el Reino Unido por las Malvinas, y que también había sido embajadora en Venezuela, emitió este tuit que le pido lea conmigo y que francamente comparto en plenitud. Dice, Cancillería Argentina votó la resolución del Grupo de Lima, condenando a Venezuela con Bolsonaro, Duque, Piñera, Vizcarra, en cuyos países se violan flagrantemente los derechos humanos. México votó con Venezuela. Un lamentable giro en nuestra política exterior, dice Alicia Castro. El voto, por ejemplo, fue acompañando al voto de Chile. Le vamos a mostrar derechos humanos de Chile, el derecho que tiene a la protesta la gente. Si a una persona la tiran de un puente, como hizo ese policía con un joven de apenas 16 años, es porque todo está permitido. Es porque el mismo ejército de las calles de Chile que van contra los trabajadores y les arrancan los ojos de verdad porque tiran a los ojos,
decenas de personas ciegas o con un ojo menos en Chile. Bueno, te podría sorprender. Que enojado un policía lo tire para abajo, sabe que lo están filmando, que hay cámaras para todos lados, no le importa. No le importa, lo tira para abajo. Y Chile vota sobre los derechos humanos después de todo lo que ha sucedido. Y Bolivia, donde la asesina presidenta le dijo a los militares, maten que nadie les va a pedir explicaciones, hagan lo que hagan. Es una tristeza. La Argentina ha hecho mucho. A mí me cuesta, me da pena tener que decir esto en función de que aquí está Evo Morales y eso es coraje internacional. Aquí se ha denostado claramente al gobierno boliviano, por eso es que reaccionaron como lo hicieron. Pero en este caso, la presencia de un representante de Trump llevando a este voto da francamente mucha pena. Pasan cosas, ¿no? Mire lo que hizo Clarín este fin de semana. Volvió al tema Nisman. Yo pensé que con el libro de Dugan, de Pablo, y con la película de Netflix, que no quería decir lo que decía el libro, pero lo tuvo que decir. Todos entendimos que la película de Netflix hablaba de que era imposible imaginar que lo habían asesinado a Nisman. Bueno, ahora sacaron, siempre reaparecen, dejaron pasar un tiempo, no dijeron nada, porque todo el mundo advierte el canallismo que implica decir que a Nisman lo mataron, pero salieron otra vez con 80 y pico de llamadas que hubo de los 2.000 espías que pululan y que hablaron un domingo, que se prestan para las conversaciones, como si eso estuviera insinuando que esas 89 personas, más todos los integrantes del gobierno de Cristina Kirchner, más todos los habitantes del edificio, más todo el barrio de Puerto Madero, todo el mundo era cómplice, un kiosquero que estaba en la esquina, etcétera, todos cómplices del doble asesinato. Dos asesinos que no tuvieron ningún problema en salir como si fueran artistas del Circo de Soleil, después de matarlo y ponerlo en el piso a Nisman y salir por un cachito así, de la puerta entreabierta, y que después pudieron abrir y dejar cerrado por dentro, y que después salieron sin que ninguna de las 1000 cámaras que había los tomara, del edificio, del predio, de Puerto Madero, de la ciudad de Buenos Aires. No, pero además lo sabían también los que iraníes venían en buquebús, ¿se acuerda de lo de Carrió? O sea que había como 500 personas más o menos bien dateadas de que ese día lo iban a suicidar a Nisman. Esto se anima a decirlo el diario Clarín, desde la canalla y la inmundicia periodística, la bajeza más grande que se pueda cometer. Se pelea contra enemigos muy duros, contra enemigos terribles, porque ya sabemos a quién le tiran el cadáver suicidado de Nisman. Hay que tomar conciencia, son los mismos que esto lo usarían. Bueno, apareció el diario El País de España, gran jugador del neoliberalismo, después de haber sido el mejor diario escrito en este idioma, se convirtió en un diario de los bancos, de los sectores de la actividad económica, y por supuesto también le pegó en estos días el gobierno argentino. Le van a pegar mucho. Van a hablar de una dictadura, van a hablar de la pobreza que hay en la Argentina, pasarán por alto la pandemia, el nombre de esa pobreza. ¿Qué nos llegarán a pensar en el momento en que no puedan destituir a este gobierno? Y a propósito de Nisman, vale la pena decir lo que ocurre con Robert Noble, Embajada Americana, Interpol. ¿Qué es lo que está jugando aquí? Robert Noble toda la vida ha dicho y pedía para venir a declarar, para decir que nunca se levantaron las alertas rojas. Interpol le salió al cruce a su funcionario y dijo, no, nos vamos a hacer cargo nosotros de la respuesta. Que nos pregunten a nosotros, ¿qué hay detrás de todo esto? En medio de la maraña de personajes y medios de comunicación que son capaces de hacer cualquier cosa. El abogado Alejandro Rúa dijo al respecto algo muy valioso. Que omitió, no solo no mandó, sino que omitió fue el fiscal Policita. Ahora hay otro fiscal, un tribunal, el tribunal dispone, las partes propusieron este testimonio. Se hace un caso en el que incluso nosotros ya no intervenimos porque desgraciadamente falleció Tinerman, que era la persona que nosotros defendíamos en la instancia de juicio. O sea, esto es para nosotros tardío de cualquier manera. Venga Noble mañana y diga lo que diga. Esto ya es una desgracia que se tendría que haber evitado, porque recordemos que al otro día de la denuncia de Nisman, ya salió Noble a decir lo que dice Nisman es falso. Debe ser por estas derrotas que nos hacía tanta falta una Podoroska, un Peque y algunas noticias económicas alentadoras. Un país que ahora
no es como esos gráficos de alguien que está moribundo y se mueve apenitas, sino que pega un salto de vez en cuando y otro salto. El 2021 seguramente será mejor que el 2020. Ya el 2020, en plena pandemia, muestra arrestos positivos. Esto naturalmente lo celebramos, esto vale la pena consignarlo. Vamos a ver qué pasa ahora con la pelea que hay con Clarín y el establishment por los jueces ocupas. Vamos a presentar este trabajo de sobredosis que tiene que ver con esa pulseada. El Poder Judicial se metió en la gresca política. ¿Y cómo se entra a una gresca? Pegando una piña, obvio. Eso es lo que hizo la Corte Suprema hoy. Bombazo en la Corte. Aceptó el recurso de per saltum presentados por los jueces removidos por Cristina Kirchner desde el Senado. Casi un anticipo de lo que la Corte va a definir. Es importante destacar, no removieron a estos jueces, no, porque lo que ocurrió con estos jueces es que se rechazó el procedimiento del traslado que se aplicó en el año 2018, que lo aplicó Mauricio Macri. Sabemos bien que con un objetivo político. Lo veo al doctor Freiler, sí. Y permitime decir una cosa, que el doctor Freiler ha sido víctima de haber integrado esa sala 1 que ratificó por unanimidad el procesamiento de Mauricio Macri por espionaje ilegal. No mucho ha trascendido, pero Alberto Fernández estuvo en una reunión por Zoom con el Frente de Todos hablando de los jueces ocupas, también de lo que se tiene que dirimir por parte de la Corte Suprema de Justicia. En los últimos 10 años, el per saltum se abrió en 2 ocasiones. La primera vez para ver la ley de democratización de la justicia. La segunda vez para discutir la continuidad de 3 jueces que entraron por la ventana a un tribunal. Quiere decir que lo único que parece que tiene gravedad institucional es lo que le pasa a los jueces. La Argentina está repleta de casos de gravedad institucional. Durante años denunciamos los abusos judiciales, durante años denunciamos las detenciones indebidas bajo la forma de la prisión preventiva. Y para eso, en esos casos, la Corte nunca vio gravedad institucional. Pero 3 jueces que entran por la ventana, le decimos, señores, vayan a buscar el acuerdo del Senado para legitimarse en sus cargos, y eso sí, para la Corte reviste gravedad institucional. El presidente de la Corte Suprema se victimiza. Él sufre un ataque. Entró a dedo. Flagrante delito jurídico el hecho de que esté en la Corte Suprema de Justicia. Votó en el 2-por-1 a favor de los genocidas. Ha sido claramente el representante de las corporaciones, a tal punto que entre ellas han refutado y han pedido que Rosenkrantz se abstenga en algún voto porque en el juego de corporaciones ha favorecido a una y a otra. Es un hombre cuya moral lo llevó a borrar los antecedentes que tenía de haber trabajado para Héctor Manieto en el Grupo Clarín y haber trabajado también para el diario La Nación. Esa es la persona que se victimiza, dice que está sufriendo un ataque, un embate muy duro. Convengamos que cada uno de ellos, cada uno de los integrantes de la Corte ha dado buenos motivos, en general, quizás no tanto Maqueda, como para que, en efecto, la mirada hacia la Corte sea de espanto. Vamos a ver si los convoca también esa palabra, cuando tengan que decidir a dónde van a ir a parar Brugle y Bertuzzi, si se pueden quedar en el lugar en donde nunca debieron estar, o si tienen que ir a donde les corresponde, y permiten, desde el punto de vista jurídico, que la Argentina tenga un respiro, como el que hoy dio la economía, una alegría como la que hoy generaron Podoroska y el Peque Schwarzman, como la que se está esperando de la selección argentina. Una alegría necesaria en tiempos de pandemia, en tiempos de ciertas frustraciones. No viene nada mal poderle contar con alguna mancha las cosas positivas que se dieron en esta jornada. Pablo Dugan los sigue acompañando mientras llega Gustavo Silvestre, gracias a Julián Capaz, a Anabela Sánchez, Leandro Gabriele, a Martín Palma, aquí en esta cámara en mi casa. Y hasta mañana si Dios quiere.